No es tanto porque esté pasando en muchas partes del país que se esté gentrificando como tal, sino está vinculado a la crisis mundial de vivienda. 30% del parque de vivienda del mundo está vinculado a capital de grandes fondos. El 30% de la vivienda mundial. La Roma y la Condesa, pero sobre todo la Condesa, se desarrolla con capital de un cirquero inglés. Órale. Que montó un circo en México, que estuvo por todo el país de gira, hizo mucho dinero en México y desde aquellos entonces había capital o asociación público-privada, ¿no? Inversión extranjera directa. Y con capital de ese cirquero se desarrolla la Condesa. Desgraciadamente, las personas que más sufren las consecuencias son las personas que tienen menores ingresos, menor poder adquisitivo. Son a quienes sí realmente se les desplaza y quienes son más vulnerables, y es donde yo creo que sí los gobiernos tienen que poner atención para ayudar. Pues resulta que ahora eres un desplazado interno porque tu posibilidad de acceso a la vivienda está a 2 horas en coche o en transporte público. Entonces, pues vas con toda la ilusión, compras tu casita y te das cuenta a los 6 meses al año que es imposible, que es inhumano, que se genera violencia intrafamiliar, cantidad de vivienda producida, personas que se tenían que desplazar forzosamente y que al paso del tiempo regresaban porque no había oportunidades de trabajo donde se estaban moviendo, ¿no? Regulación de alquiler temporal y plataformas como Airbnb. Yo estoy súper a favor. Vivimos en un país donde más del 50% de las personas inquilinas no tienen un contrato de arrendamiento. Ah, wow. La Podhouse, estudio creativo. Pues el tema de la gentrificación está de moda en este momento. Ha habido marchas y para eso en este episodio tenemos a Adolfo, a.k.a. Fofo de la Torre, que es arquitecto, profesor de la UDG y tiene además maestría en vivienda colectiva. Y vamos a hablar de este tema de la gentrificación, de la crisis mundial de vivienda. Entonces, Fofo, muchas gracias por estar presente en este episodio y darte el tiempo de venir a platicar con nosotros. No, gracias Luis, gracias David, también Sofía, por invitarme aquí a Cifras a platicar estos temas que ya saben que me apasionan bastante. Pues fíjate que justo acabamos de grabar el tema de las cifras semanales. Y yo andaba bien rojillo de que que quiten Airbnb para que haya más vivienda para los demás. Por 100% rojillo, casi Karl Marx. Entonces, antes de adelantarnos esas conclusiones, poder debatir, pues cuéntanos qué es la gentrificación, cómo se está dando este fenómeno, qué está pasando en la Ciudad de México, si está pasando en otros lados del mundo. Ahora sí que por donde quieras comenzar. Bueno, probablemente muchas personas ya han escuchado de este tema últimamente, porque como dices, está en boca de todos y todas, pero para decirlo en términos sencillos es cuando un grupo de personas con mayor poder adquisitivo llegan a alguna zona de una ciudad y empiezan a incentivar el incremento de los costos de vida y también empiezan a atraer a otro grupo de personas distintos a quienes están viviendo en ese espacio o en esa zona en ese momento, y al paso del tiempo empiezan a desplazar, a empujar a sacar a esas personas de esas zonas, ¿no? Uh-huh. Es una palabra que en los últimos años ha estado también en personas que tienen más conocimiento técnico como muy, muy de moda, y yo soy muy crítico en el sentido de no todo es gentrificación. O sea, hemos llegado a un punto en el que le queremos decir que todo es gentrificador, ¿no? Y no inviertan en infraestructura porque va a gentrificar. Pongamos nuevas líneas de transporte público masivo, eficiente, porque va a gentrificar, porque va a incrementar los precios. O sea, creo que sí hay una responsabilidad por parte de quienes estamos en el sector profesional y en la academia, y también quienes están en la parte política, de identificar qué es la gentrificación. Sí hay zonas en donde está pasando. Hoy por hoy en México creo que donde más lo estamos viviendo sí es en la colonia, en la Roma, la Condesa y otras también colonias de la Ciudad de México o barrios que lo están viviendo. Si alguien ha ido últimamente a Ciudad de México, llegas a lugares en esas zonas y la banda habla en inglés. Los meseros, si llegas solo y no hablas, a lo mejor y te hablan en inglés, porque pues ya la mayoría de las personas sí son personas extranjeras. Tamales en dólares, literal, ¿o qué? Literal, ya sabes, ¿no? O sea, te ponen casi en la carta crocante de no sé qué, reducción de no sé qué, y ya te lo venden en 3 veces más caro. A ver, sí entiendo a las personas que están viviendo en esas zonas de la ciudad o que han vivido, que estén muy enojadas por lo que está pasando. Hay que encontrar formas de que eso no pase en otras partes del país, o sea, que aprendamos de lo que está sucediendo, pero también hay que ser conscientes que como país hemos hablado de ser un destino turístico
de los últimos 20, 30 años. Hemos querido atraer a cualquier persona del mundo a que vengan, a que gasten su dinero acá. Y ahora que tenemos esta sobrepoblación turística, ya estamos muy asustadas y asustados de no, ya mejor ya no queremos, ¿no? O sea... Es que decían que ya no es gentrificación, que ya es colonización. Eso estaba diciendo las personas. Pues sí, y luego si hablas con los españoles en Madrid y dices que está lleno de latinoamericanos en Madrid, ¿no? Y los mismos españoles dicen, no, el barrio de Salamanca ya es casi una extensión de Latinoamérica. Pues también es cierto, ¿no? Y si hablas con americanos que viven a lo mejor en ciudades donde están llenas de latinos, también te dirían que estamos colonizando, ¿no? O sea, son movimientos, desde mi punto de vista, naturales a nivel social, a nivel humanidad. O sea, es algo cíclico que como humanidad siempre hemos tenido migración, pero que hoy por hoy tenemos esta capacidad de comunicarnos a través de herramientas digitales en las que muy rápido llega la información, ¿no? Entonces somos mucho más sensibles. O el ejemplo, por ejemplo, cuando la campaña de 2016, Donald Trump, ¿no? Que hablaba de todo este tema de racismo, a mí me gustaba cuestionar a personas y decirles, oigan, los mexicanos también somos súper racistas. Claro. Pero no lo aceptamos. O sea, que no nos demos golpes de pecho. Cuando vienen sudamericanos, centroamericanos, no nos portamos buena onda con esas personas. Hay y una xenofobia grande. Ahora que está pasando en Ciudad de México, nos estamos dando cuenta que no somos tan... O sea, somos muy buena onda, nos encanta recibir personas. Un ratito. Grandes anfitriones y un ratito. Y luego ya se regresan, déjenme el billete y regresan a su país, ¿no? Pues la realidad es que es un tema muy complejo y que habrá personas que se están beneficiando de la gentrificación y ahorita les dirían que no, que sigan, que vengan, que consuman, y habrá personas que sí se están desplazando. Desgraciadamente, las personas que más sufren las consecuencias son las personas que tienen menores ingresos, menor poder adquisitivo. Son a quienes sí realmente se les desplaza y quienes son más vulnerables, y es donde yo creo que sí los gobiernos tienen que poner atención para ayudarles. Una pregunta, en este desplazamiento, a ver, si yo me pongo en este ejemplo, mi abuelita tenía una casa en la Condesa y antes, no sé, hace 50, 60 años nadie quería vivir ahí, seguramente, digo, no sé, me estoy imaginando, o sea, o no tenía esta demanda, 65, no tenía esta demanda de gente que quería vivir ahí, seguramente no había tanto comercio, la plusvalía de las propiedades no era la misma que ahorita. Y entonces empieza todo este fenómeno de gentrificación. Seguramente hay mucha gente, y no solamente los propietarios de propiedades, que esos claramente son los más beneficiados, pero también en tema de comercio y en infraestructura, esa colonia y las aledañas se deben ver muy beneficiadas, ¿no? Por todo esto. O sea, tratando de ponerme como abogado del diablo de por qué es buena la gentrificación. Bueno, les tengo una noticia, ¿no? O sea, esas colonias nacieron durante el Porfiriato con capital extranjero, ¿no? Para darles un contexto rápido. Cuando se empieza a dar cuenta Porfirio Díaz y su equipo de trabajo, que estaba creciendo la Ciudad de México de manera masiva, que estaban viniendo muchas personas a vivir a Ciudad de México, evidentemente porque tenemos pues un país súper centralista, ordena hacer una planificación de reorganizar a las diferentes clases sociales, ¿no? Entonces, en el norte ubica a las colonias, a los barrios un poquito más populares, en el poniente a los barrios obreros y en el sur a los barrios de mayor poder adquisitivo, ¿no? A las clases altas. Por eso tenemos Coyoacán, el Pedregal y todo esto. Bueno, no, estoy hablando de cuando es literal, la Roma, la Condesa. Era el sur de la ciudad. Era el sur de la ciudad. Ok. ¿No? Okay. Hace 100 años. Exactamente. Ese era el perímetro de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, de hecho, el término colonia, que es algo que a mí me gusta criticar bastante, porque hace alusión a colonos, a personas extranjeras que vienen a colonizar. La Roma y la Condesa, pero sobre todo la Condesa, se desarrolla con capital de un cirquero inglés. Órale. Que montó un circo en México, que estuvo por todo el país de gira, hizo mucho dinero en México y desde aquellos entonces había capital o asociación público-privada. Inversión extranjera directa. Inversión extranjera directa. Y con capital de ese cirquero se desarrolla la Condesa. De hecho, los nombres de las calles de la Condesa tienen los nombres que tienen. Es lo que te iba a decir. Porque él le puso los nombres de los lugares en donde tuvo más éxito su circo. Con razón. Órale.
Y entonces se empiezan a construir estos palacetes para la clase alta, pero en su mayoría, quien tiene un poco de contexto del porfiriato, pues eran personas extranjeras y en su mayoría eran quienes vivían ahí, o sea, o mexicanos de buen nivel, pero que casi todas esas personas tenían ascendencia extranjera, y entonces se le empieza a llamar colonia porque estaba llena de colonos, dichos colonos por ser personas extranjeras que vivían en esas zonas de la ciudad. Órale. ¿Cómo crees? Ahí se acuña ese Ahí término se acuña de que el ya no es un término vecindario, colonia. ahora es una colonia. Ya no es un barrio, ¿no? Un Porque barrio. hoy por hoy, malamente en México, tenemos la costumbre de llamar barrio a zonas que De bajo estrato. denostamos, exactamente. O sea, ¿y por qué? Si empezamos a pensar en los barrios en Europa, España, el barrio de Salamanca, el barrio de los barrios más caros de España, ¿no? O sea, la palabra barrio no tiene una connotación negativa. ¿Por qué aquí tenemos una connotación negativa a barrio? Porque venimos influenciados de esa población extranjera, foránea, que empezó a vivir en esas zonas a las cuales se les llamaba colonos y por eso acuñamos el término colonia y creemos que colonia es de mayor nivel o es mejor. O sea que eso ya es gentrificación. Eso ya es gentrificación. Del lenguaje incluso. Exactamente. O sea, estamos viendo temas de gentrificación desde aquellos ayeres y creemos que empezó la semana antepasada, ¿no? Y, a ver, evidentemente hay una crisis de vivienda. En la Condesa, en la Roma, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en muchas partes del país. ¿Crees que viene desde ahí o cuándo comenzó esta crisis de vivienda? ¿Es la primera? ¿Está en todo el mundo? Yo creo que el que hoy por hoy estemos hablando tanto de la gentrificación no es tanto porque esté pasando en muchas partes del país que se esté gentrificando como tal, sino está vinculado a la crisis mundial de vivienda. Hay un problema para poder acceder a la vivienda por parte de la mayoría de las personas del mundo, pero también hay que considerar que las crisis de vivienda han sido cíclicas, ¿no? O sea, ha habido momentos durante la historia donde hay este problema de crisis de vivienda. Por ejemplo, en los últimos 250 años, después de la primera revolución industrial, empiezan a llegar muchísimas personas del campo a las ciudades y evidentemente hay una sobredemanda, poca oferta, había crisis de vivienda. ¿Qué tenía que entrar? Tenía que entrar el gobierno y las grandes corporaciones a o darles vivienda a los trabajadores, a los obreros, o los gobiernos a producir vivienda social para obreros y obreras porque era necesario que tuvieran lugar donde vivir, ¿no? Que eso tiene que ver, yo creo, también con el tema de que ahorita somos la generación más grande del mundo y que está llegando a sus 30, se están empezando a tener hijos. Y pues sí, yo creo que en 10 años que la generación que sigue tenga hijos, a lo mejor va a haber sobre oferta de vivienda. Probablemente. O sea, volvemos a lo mismo, es el tema de los ciclos. O sea, y después durante... ¿Cuál fue la segunda? La primera parte del siglo XX, ¿no? Se incentivó mucho más cuando la crisis del 29, ¿no? La Gran Depresión. Ahí también hubo un momento en el que a nivel mundial muchísima gente tenía problemas para acceder a la vivienda. La siguiente es después de la Segunda Guerra Mundial. Con los boomers. ¿No? Con los boomers. Después de la Segunda Guerra Mundial, que cada país implementó diferentes políticas de cómo atacar esa crisis. En Estados Unidos sabemos que pues, tenemos una gran consecuencia del urbanismo norteamericano que también nos ha afectado en México, en cómo se dispersaron las ciudades y los suburbios para dar mayor acceso a la vivienda. Después, en la crisis del petróleo en el 79, si no me equivoco que fue, también hubo un momento donde fue muy complicado acceder a la vivienda. Venimos de 2008, donde mucha gente perdió su casa. Y ahora, después de la pandemia, a raíz de todo lo que económicamente se tomó de buenas o malas decisiones, yo creo que más malas porque inundamos el mundo de mucho capital, también estamos viendo este problema, ¿no? O sea, y lo estamos viendo más evidente, vuelvo a lo mismo, porque tenemos estas herramientas de comunicación más eficientes y las personas lo tienen más palpable, ¿no? Pero es un tema de capital. Realmente ahorita el problema de vivienda es por esos capitales que están llegando a hacer especulación. Es un tema de capital, sí. O sea, más o menos el 30% del parque de vivienda del mundo está vinculado a capital de grandes fondos. El 30% de la vivienda mundial. Wow, eso es... O sea, o literal son dueños de la vivienda o tienen el dinero en el desarrollo, en el fraccionamiento, en la urbanización. O sea, es capital que está vinculado, que está apalancado, que está respaldado por vivienda
Órale. de los grandes fondos del mundo. Que eso me imagino no había pasado en las crisis de vivienda anteriores. Las crisis de vivienda anteriores seguramente era alguna oleada por algún cambio tecnológico o por lo que haya sido. Crecimiento, lo que haya sido, pero había más demanda que oferta de vivienda. Eso sí deberían de regularlo. El tema de los capitales. El tema de que grandes fondos puedan hacer como un monopolio de rentas y que no tengan ningún incentivo para así rentarlas. Sí. Es la famosa financiarización de la vivienda. Órale. Y eso me imagino que... ¿En dónde está sucediendo más? No creo que en México, seguramente en Estados Unidos. Bueno, el país más poderoso del mundo tiene muchísimo capital, ¿no? Pero está pasando sobre todo en economías desarrolladas, donde esos grandes fondos saben que hay estabilidad. Estabilidad de ingresos y estabilidad de valor sobre las propiedades, ¿no? Entonces, Estados Unidos, Europa. Pero, por ejemplo, también en los 90s en Japón hubo una gran crisis. De hecho, hoy por hoy lo estamos viendo con este boom de las personas que están viajando a Japón porque ya está súper accesible, o como estuvo en los 90s que estaba súper caro viajar a Japón, y fue porque hubo una burbuja inmobiliaria en Japón y reventó a principios de los 90s, ¿no? Como consecuencia de todo el capital que se inyectó después de la Segunda Guerra Mundial en la reconstrucción del país, ¿no? Entonces volvemos al mismo con esta parte cíclica. Entonces sí hay muchísimo capital porque también el sector financiero ha empujado a eso. Hay estudios que dicen que los bancos antes prestaban mucho más a empresas que respaldaban su préstamo con la productividad de la misma, y se han ido inclinando en los últimos años a crédito hipotecario. Claro. Porque saben, a pesar de que yo sé que no es tan fácil sacar a alguien de su casa, y por eso los bancos en México tienen las tasas de interés tan altas, porque pues, nuestro sistema judicial, por más que lo reformen, no sirve para nada. No, y te prestan máximo 3-1. Exacto. O sea, una tercera parte del valor de tu casa. Porque la tasa de interés está vinculada al riesgo que ellos tienen, dado que es muy difícil poder sacar a alguien que no pague, ¿no? Entonces, tienen la seguridad de que con la vivienda, pues su capital no va a perderse tan fácil. Pero al mismo tiempo saben que recuperar ese producto, que al final es un producto para ellos, tangible, una garantía, sí, ahí está, ¿no? Un colateral, pues ahí está, es tangible, ¿no? Y también tiene mucho que ver en la forma en la que la sociedad aborda los temas financieros y económicos. O sea, por ejemplo, en México somos una sociedad muy inclinada a la propiedad. Buscamos comprar una casa, ¿no? O sea, ladrillos. O sea, aquí siempre somos de comprar el coche, porque pues también sin coche es un broncón poderte mover por nuestro país y nuestras ciudades, y luego la casa, ¿no? Si eso lo llevas a economías desarrolladas, por ejemplo, en Suiza. En Suiza es rarísimo, aparte de que el crédito hipotecario está al menos del 1%, ¿no? La tasa anual, es rarísimo que alguien inclusive quiera liquidar su hipoteca. Al contrario, mejor hipotecan algo más grande. Exactamente, porque dicen, a ver, si ya la liquido, ya tengo un tema de impuestos que cambia mi figura ante el Estado, ¿no? Y por otro lado, ellos tienen la seguridad que si se quedan sin trabajo, hay seguros de desempleo que no va a haber problema, van a poder seguir pagando su hipoteca. Y está después los bancos que dicen, no, que no me lo liquiden. También me conviene a mí como banco que no me lo liquiden, porque yo lo tengo en mi cartera de garantías para poder seguir bajando fondos del Banco Mundial, del Fondo, Fondo Monetario Internacional. Del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿para qué? Yo banco me beneficio, porque tengo la capacidad de garantizar mucho más, o sea, bajar lana. Y la persona dice, ¿para qué quiero una casa? El Estado me garantiza el bienestar, no necesito tener una escritura que diga es mi casa. Ok. Pero nosotros vivimos en una economía súper endeble, frágil, que queremos tener esa seguridad. A ver, pero si nos vamos a un ejemplo menos utópico que Suiza, porque Suiza es algo extraño. Y hay 2 millones de suizos y tienen un montón de dinero. O sea, vámonos a algo más central como Estados Unidos. Una España. ¿Cómo está en España? ¿Cómo está en España la posibilidad de acceder a la vivienda? No, también está mal. ¿Pero ellos quieren? O sea, ¿un español quiere tener casa? A ver, hay que recordar que el sur de Europa, que le dicen el Latin Rim, son muy parecidos a nosotros. Son súper parecidos a nosotros. También son súper una sociedad de propietarios y propietarios. O sea, es España, Italia, Grecia son súper de mentalidad de propietaria. Francia es corporativista y depende de la posición que tengas, cambia. Pero todo el Latin Rim europeo es muy parecido a nosotros. Pues no por nada somos primas y primos, ¿no? Entonces, también piensan igual y también tienen ahorita un problema de acceso a la vivienda porque los grandes fondos
Se sabe que BlackRock tiene un dineral de propiedades adquiridas en España, ¿no? Y también hay muchísimos movimientos, sobre todo antituristificación. Que yo ahí considero que el problema no es Airbnb, el problema no es el turismo. ¿Es la xenofobia? Porque si no, entonces que no hagan hoteles, Claro. ¿no? O sea, ¿por qué el hotel no tiene problema, pero el Airbnb sí tiene problema? Esa es mi pregunta principal, también, porque creo que es un tema de que el hotel pues, es de una corporación, no hay tema, pero cuando ves que como que te quitan algo, que es lo que yo siento que pasa, ¿no? Te Sienten quitan que le están espacio de la quitando ciudad. el espacio de la ciudad, ya no te alcanza para ir a tu cafecito de siempre, ahora tienes que ir a otro y a la gente no le gusta cambiar. No, fíjate que justo ahorita que acabamos de grabar, ese era un punto que yo decía. Yo, sí estoy de acuerdo en que debería de haber cierta regulación por estos fondos. Traté de investigar de México de cuántas viviendas o qué valor de vivienda tenía BlackRock. No lo puedes encontrar porque al final es por medio de fideicomisos que tienen por aquí, por no allá. me gusta. Ajá, o sea, pues a ver, pues es BlackRock. No les va a poner a su nombre. Y creo que sí debería de haber cierta regulación en ello para que la oferta no sea acaparada por estos fondos que manejan. ¿Qué dijimos, Sofía? ¿Cuánto manejaban? $14 trillion. Sí. 12.5 trillion dólares. O sea, creo que puedes comprar todo Guadalajara con eso, yo creo. Más. Sí, o sea, no sé exactamente, o sea, no lo puedo Te alcanza para los magnificar. campos de aguacate de Michoacán. Sí, o sea, es una cantidad estúpida de dinero. Entonces sí debería de estar ciertamente regulado para que en algún momento no se pueda monopolizar el mercado de vivienda. Eso es lo que a mí me preocupa. Y la otra es lo de los Airbnbs. ¿Por qué? Porque hay torres aquí en Guadalajara y seguramente más en Ciudad de México que los constructores ya salen a la preventa y llega por gente y el 40% de la torre es Airbnb. No, o toda, y te venden tickets de inversión en el que hay 20 dueños, pero nadie va a vivir ahí, nadie lo va a rentar. Ajá. Hay una administración que renta en corta estancia. Ajá. Y eso yo creo que sí afecta, o sea, sí estás distorsionando el libre mercado de oferta y demanda de vivienda, porque ya no es vivienda, ya es una inversión. Y sí entiendo también el otro lado que dices, oye, bueno, pero pues es un libre mercado, entonces quien quiere invertir, que puede invertir, pero sí estás quitando la posibilidad de una generación, porque sí es mucho más difícil adquirir una vivienda el día de hoy. Y también me gustaría decir que quien tiene ese problema, ¿no? Esos edificios que están administrados buscando, te los venden hoy por hoy, ¿no? O sea, tú ves la publicidad y dice, genera rentas, tanto de plusvalía con rentas cortas, nosotros te las vamos a administrar y Pool te las de vamos a rentas. garantizar. Pero no es el común denominador de nuestro país. Sí, no. O sea, son problemas de un sector en particular. Entiendo que es un problema, ¿no? O sea, todos los sectores están teniendo ese problema. Pero hay que pensar que, por ejemplo, el año pasado, la producción de vivienda social en México fue de menos del 3% del total de la producción del país. Ah, wow. No, bueno, es que quebraron los grandes, Omex y los que hacen vivienda económica, quebraron como sapos por el dinero que les dio el gobierno y los fraudes que se metieron. Bueno, pero ahí porque que querían hacer billetes, no les importaba realmente ayudar a las personas. Ahí nos remontamos, a ver, como pero nada más. 100% de la vivienda del 100% de la vivienda que se construyó en el 2024, 3% fue solamente vivienda social. Menos del 3%. Menos del 3%. ¿De la inversión o del número de casas? Del número de la producción. Guau, El número de qué unidades. impresionante. ¿Y eso de quién es culpa? O sea, ¿cómo está ese show? Bueno, porque hay pocos incentivos para los vivienderos, los famosos vivienderos, ¿no? A ver, Antes eran gigantes. la política de vivienda de nuestro país, antes vamos a hablar de los 70s, ¿no? Por ahí, cuando todavía el Infonavit producía vivienda y cuando todavía había sindicatos y entes públicos que producían vivienda tanto para venta como para renta, ¿no? Se dan cuenta cuando llega ya el periodo neoliberal que yo creo que yo pienso mucho en que lo mejor para un país y para una persona y para la vida es el balance. Y el gobierno dijo, ya, ¿sabes qué? A toda madre, que todo lo hagan los privados, ¿no? Me desentiendo. Pues obviamente la balanza se fue al otro lado. Le dejaron a los privados hacer toda la producción de vivienda y los privados, con pocos incentivos o encontrando forma de robarse dinero a través Casas, de... geo, todo ese tipo de... Exactamente, de mentir en libros, de decir que valían más de lo que valían realmente y luego salieron a la bolsa y se robaron el dinero y se acabó, que eso pues mucha gente lo sabe y quien no que lo pueda investigar.
pero está muy vinculado a la política de vivienda de los 2000 con Vicente Fox. O sea, ¿qué pasa? Se hace el Censo Nacional de Vivienda y se dan cuenta que hacían falta, no me acuerdo los números exactos, pero a lo mejor te voy a decir, hacen falta 5 millones de viviendas en el país. Y en lugar de decir, a ver, espérate, ok, hacen falta 5 millones de viviendas en el país, pero ¿en dónde hacen falta? ¿Cómo hacen falta? ¿Para quién hacen falta? Ellos dicen, no. Aquí hay que producir 5 millones, donde sea, como sea, cuando sea, pónganse a chambear. Y es cuando pasa, se les dan esas herramientas a estos Del sur de vivienderos. Guadalajara y todas las cosas que están abandonadas ahorita, que dices, wow. ¿Cómo es posible que Tlajomulco es el municipio donde más vivienda abandonada hay el país? ¿No? Exacto. En el país. ¿En Del serio? país, Sí, del país. No, hay unas órale. colonias donde de verdad es de miedo porque nadie entra y son colonias gigantes de casas abandonadas que quién sabe quién vive ahí. Y esas que fueron construidas en esta década. Exactamente, durante ese periodo. O sea, donde sí había incentivos para los vivienderos, pero era, viviendero, consíguete el terreno donde quieras, no importa que esté a 2 horas del centro urbano, del centro económico, donde estas personas a las que les vas a dar vivienda van y trabajan y generan sus ingresos. Tú hazme 2,000, hazme 3,000, hazme 5,000 y ya está. Ve Valle de los Molinos, otro caso de una colonia que hay 200,000 personas aisladas de la ciudad más que por una callecita de un carril. ¿Sí? Y el ayuntamiento de Zapopan trabaja año con año de manera muy fuerte en ayudar a esa población de Valle de los Molinos para mejorar las condiciones. Sí. Porque se dieron cuenta que ya era un problemón y no podían sacar a las personas de ahí, ni mucho menos. Entonces, hay un término que hace ACNUR, que es los IDPs, ¿no? Que es Internal Displaced People. Ellos dividen los refugiados, que un refugiado es cuando una persona sale de su país a otro país por algún problema, ¿no? Generalmente por guerras, crisis de seguridad. Pero luego están los IDPs, que son esas personas que se tienen que mover dentro de su mismo país por algún problema de lo que sea. En México no lo tenemos medido porque no nos conviene. Entre ellos gentrificación. Exactamente, pero ese periodo de los 2000 generó muchísimas personas desplazadas internas dentro del país. ¿Por qué? Porque imagínate que tú vives con tu familia, que aparte vivimos en una sociedad con muchísimo apoyo familiar, en una zona de Guadalajara. Vamos a hablar que vives en la Consti, ¿no? Pero pues ya no te puedes hacer una casa en la Consti porque pues no había No, está bien gentrificada la Consti. una vivienda que te alcanzara, etcétera, etcétera. Pero te ofrecen en Tlajomulco una casa, te venden el render o el dibujo muy bonito y te dicen que mira, hay parquecito, hay casa club, hay no sé qué, tu familia, la foto que me parece patética de la familia feliz, agarrados de la mano, brincando en el espectacular. Con un labrador corriendo. sí. Pues, me parece absurdo. Entonces, y tu crédito Infonavit y la gente dice, va. Sí, güey, va, pero chambeas a 20 minutos de la Consti. Y el camión no llega. Tus hijas y tus hijos los cuida la abuela, el abuelo, cuando te vas a trabajar. Entonces, en la mañana ibas y los dejabas y luego te ibas a chambear y no sé qué. Pues resulta que ahora eres un desplazado interno porque tu posibilidad de acceso a la vivienda está a 2 horas en coche o en transporte público. Entonces, pues vas con toda la ilusión, compras tu casita y te das cuenta a los 6 meses al año que es imposible, que es inhumano, que se genera violencia intrafamiliar, niños y niñas abandonadas. ¿Qué tal las motitos? De que para poder llegar a donde llega el los camión mototaxis, hay un ¿no? montón de mototaxis que no están regulados, que no tienen seguridad, no tienen cinturón de seguridad, un montón de cosas. Exacto. Entonces, hay familias que de plano abandonan las casas. Algunas, de hecho, la mayoría siguen pagando el crédito hipotecario. Siguen pagando el crédito Infonavit. De hecho, hay un dato que no me acuerdo exactamente, pero creo que más del 70 y tantos % de los créditos Infonavit están al corriente de las casas abandonadas en el Puede país. ser, Wow. pobre gente. La gente lo sigue pagando, pero se regresa a vivir con la familia, ¿no? Al cuartito de arriba, a construirlo poco a poco, etcétera. Entonces, generamos con esa política de vivienda donde solo importaba la cantidad de vivienda producida, personas que se tenían que desplazar forzosamente y que al paso del tiempo regresaban porque no había oportunidades de trabajo donde se estaban moviendo, ¿no? Claro. Y eso está vinculado también a nuestra mala política de movilidad. E incentivamos el coche, muy influenciados por los americanos. O sea, esa es la raíz del problema de la vivienda que tenemos en México, este periodo. Realmente el poder decir... O sea, ¿a qué le pones tú más peso? ¿A BlackRock y Airbnb? Bueno, yo le pongo peso a Airbnb. ¿O a este periodo de una mala planificación de vivienda social? Es una combinación de 1000 factores. O sea, si ahorita nos pusiéramos a hablar de cuáles son las potenciales soluciones, pues es que hay 1000 cosas que se tienen que hacer. Entonces, es la mezcla de muchísimos factores que hemos trabajado de manera incorrecta. O sea, a mí me gusta, y ojalá que Infonavit lo haga como dicen que van a hacerlo, ¿no? Vivimos en un país con un alto nivel de corrupción donde pues no hay confianza en las autoridades.
Creo que todo el mundo lo sabemos. Dicen o sea, sabe. o sea, culturalmente lo sabemos. Quien me diga que no, quien crea que Yo no. le mandé un mail al quien- gobierno y me dijeron que no. Sí, o sea, quien crea que no, pues, o sea, todos los mexicanos y mexicanas nos reímos de eso. Sabemos en dónde vivimos, no nos hagamos tontos, ¿no? Pero bueno, debemos de volver a la producción de vivienda por parte del sector público. Pero una vivienda redensificada cerca de los servicios, ¿no? Porque de Exactamente. nada sirve hacer colonias lejos todavía. A ver, si ya estamos en el tema de las soluciones, y eso también lo hablaba yo en otro capítulo, que yo una de las soluciones era pues comenzar a construir pequeños edificios en colonias. Voy a dar ejemplos aquí en Guadalajara, por ejemplo, en Ciudad del Sol o en Chapalita, que son colonias que están muy bien planeadas. De hecho, a mí me sorprende, no sé cuándo se planearon, igual tú ahorita nos puedes decir, pero decir, esas casonas de 1500 metros donde vive una familia. Nada más la abuelita. Ajá, o nada más la abuelita. Y que ahorita no pueden construir torres porque ciertas regulaciones de colonos que no lo dejan, bla, bla, bla. Debería de poder decir el Estado se puede construir y construyen edificios si quieren aquí. Pero ahí en Chapalita sí las va a comprar BlackRock. Ahí, o sea, que esa es una buena solución. A ver, yo lo estoy viendo desde un punto de vista cero experto, pero En una zona de la ciudad donde a lo mejor las personas que escuchan el podcast pues están muy bien relacionadas, yo creo que, insisto, el problema está en apoyar a otras partes de la ciudad donde no tienen tanto acceso o tantos beneficios, ¿no? Oblatos, a nivel Belisario infraestructura. Domínguez. Pero hablando de Ciudad del Sol, y si alguien de Ciudad del Sol ve esto, si ya tiene cierta edad, me va a mentar la madre, pero ¿cómo es posible que en Ciudad del Sol tenemos uno de los mejores ejemplos de vivienda colectiva, de aumento de densidad de la ciudad? Hay un libro que editó Graciano Braupani, que es un colega, es italiano. Fíjate cómo tienen que venir de fuera de México para reconocer lo que hemos hecho bien, que es socio de Álvaro Berumen, otro amigo mío, también arquitecto, y sacaron un libro donde muestran esos ejemplos de vivienda bien hecha, densa, dentro de Ciudad del Sol. Y si hoy quieres hacer un edificio como alguno de esos, o un complejo de vivienda también que ponen en ese libro, no lo puedes hacer. Porque el ayuntamiento no te va a dar la licencia, pero porque es una de las colonias, bueno, le voy a decir barrio, porque deben de ser barrios. Es uno de los barrios de la ciudad, aunque se sientan fifís, que tiene más poder la asociación de vecinas y vecinos Es lo que te el iba a decir. ayuntamiento. Sí. Y Porque yo viví ahí. Tú hablas con el ayuntamiento y te dice, no, si los colonos te dan la anuencia, adelante. Y no lo van a hacer. Pero si no, ni me metas ahí. Porque me vas a meter un broncón. Oye, ¿Y por qué tienes ustedes? el ejemplo. O sea, tienes una casota al lado de un edificio de planta baja más 3 niveles de depas muy bonitos, poca madre. Pero no. Por ejemplo, yo conozco el caso de una familia que fallecieron los padres, heredan creo que 5 hermanas y hermanos. Nadie quiere vivir en una casa de 2,000 metros cuadrados ahí. Pues la quieren no. vender. ¿Quién se las va a comprar? ¿Quién se va a ir a hacer una casa en 2,000 metros cuadrados hoy por hoy? Pues nadie. Ahí la tienen, llevan vendiéndola como 3 años y nadie se las va a comprar hasta que no abran los ojos y se den cuenta que ahí valía la pena que vivieran a lo mejor 25 familias. O lo que pasó en otros lados, que no los dejaron tumbar las casas, que se hicieron despachos de abogados, de contadores, como por ahí por cerca de Centro Magno. Si tú ves todas esas casotas, está llenos de abogados, de doctores, que no pudieron mover las casas y las convirtieron en consultorios. Y eso tú lo ves como solución, o sea, el poder, o sea, eso solucionaría la crisis de vivienda que estamos teniendo ahorita, o sea, que el Estado se pudiera anteponer ante los colonos para dar permisos de construcción. No, yo creo que eso no. Eso más bien es un tema de planeación urbana y que como sociedad abramos los ojos, que siempre el pretexto cuando le dices a alguien que vas a hacer eso en esas zonas de la ciudad, te dice, ya no cabemos, ¿cómo el drenaje ya no da? A ver, gente, es más caro llevar los servicios A otro lado. a 20 kilómetros, 30 kilómetros a las afueras que aumentar la sección y la capacidad de los servicios en zonas consolidadas de la ciudad. Completamente de acuerdo. ¿No? Entonces, sí, hay un primer paso. Ya lo dio Guadalajara desde 2017, que luego se impugnaron los planes parciales. En 2017 se supone que los gobiernos tienen que estar actualizando los planes parciales cada 3 años. Lo acaban de cambiar y Nadie volvieron lo a hacer hace. una cosa. Nadie lo hace. En 2017 se hizo donde ya Guadalajara se dio cuenta que tenía que verticalizarse, pero no porque tuvieran conciencia urbana, ni por mejorar la calidad de vida de las personas, porque querían tener mayor recaudación, porque se dieron cuenta que era el municipio que más población perdía al año
Si la gente se iba a los otros municipios de la zona metropolitana. Se salían y entonces, oye, estamos perdiendo... Presupuesto, espérense. Pues entonces hay que facilitar, entre comillas, ¿no? Que se pueda aumentar la densidad. Facilitar. Quiero que cualquier persona que esté desarrollando en Guadalajara me diga el bronconononón que es a nivel burocrático desarrollar lo que sea en Guadalajara. Es que no tienes suficientes amigos. Está podrido el ayuntamiento. Yo conozco gente que está desarrollando a lo loco y así, pero dices, es que es el primo del tío de... Pero te voy a decir, ¿qué pasa? Sí, tú ves unos edificios totototes en Guadalajara y dices, no, mucha gente está desarrollando, sí. Pero el problema desde mi punto de vista es que estamos desescalando la ciudad. ¿Cómo que desescalando? O sea, estamos haciendo edificios de más de 10, 12, 15 niveles. Porque el gran desarrollador que tiene los contactos, que tiene el dinero, que sabe cuánto tiene que darle a cada una de las dependencias de gobierno que van a estar detrás buscando algo de dinero, es el que dice, sí, yo les doy, pero pues yo tengo que hacer un armatroste, ¿no? Un molote, un edificio grandototote para que salga. Para que salga. Y entonces tenemos zonas de la ciudad donde hay casitas de 2 niveles y de repente sale una torre de 25 pisos. Cuando, si volteamos a ver el urbanismo europeo, donde ves centros de ciudades que todos tienen a nivel homogéneo 7, 8 niveles. Y que no se dio eso de la nada, de la noche a la mañana. Muchos han sido que cíclicamente o al paso del tiempo les han permitido ahora un nivel más. Todo el mundo hace un nivel más y luego ahora otro nivel más y empiezas a crecer, vas creciendo homogéneo. O sea, Guadalajara podría tener a lo mejor una mancha urbana del 30% de lo que tiene ahorita, albergando la misma cantidad de personas que albergamos en nuestra mancha. Estaría delicioso. En 2018, porque no tengo dato actualizado, Guadalajara, zona metropolitana, estaba creciendo un 12% anual de manera horizontal. Tú que eres arquitecto, realmente tú estás de acuerdo en que mantengamos todas esas cuadras y cuadras y cuadras en el centro con esas casas viejas protegidas por el INAH y que no puedas construir ahí en el centro de la ciudad casi? No, me parece A mí patético. se me hace una locura, ¿no? Me parece patético. De hecho, por eso muchísima gente durante años no se metió al centro. Claro. Porque el INAH no te deja hacer absolutamente nada. Y aparte es una dependencia que no tiene tanto presupuesto, que sus tiempos son muy tardados. O sea, no es ágil. Y hay que pensar que la gente que me hable de sustentabilidad y sostenibilidad y medio ambiente, a ver, lo más ecológico es no construir más. Es recuperar, es rehabilitar lo que ya existe. Claro, aumentando la densidad. Y lo mejor es en zonas consolidadas de la ciudad. Entonces, estamos viviendo un proceso en el que eso va a pasar, pero también creo que las autoridades se tienen que dar cuenta que tienen que incentivar al mediano y pequeño desarrollador, promotor, constructor, que no tiene todos esos contactos, pero que puede hacer a lo mejor de una casa del centro 3 depitas. Con 3 casitas. Sí. Eso estaría buenísimo. 4 pisos, ¿verdad? Claro, porque cuesta lo mismo construir en Huentitán, en Oblatos, cerca del Parque Agua Azul, en Providencia, en Ciudad del Sol, en la zona real. Pero el costo de la tierra es en donde yo creo que se tiene que meter el gobierno, porque allí es donde está la diferencia. Oye, una preguntita. Ahorita hablamos ya de vivienda, pero tocaste un tema importantísimo que yo siempre he dicho, la movilidad. La movilidad, y que supongo que es 100% planeación urbana. ¿Tienes datos, alguna correlación de cuando una ciudad está bien planeada en temas de movilidad, se puede desarrollar mejor, hay menos corrupción, la gente vive mejor, la gente es más feliz, hay menos inseguridad? O sea, ¿existen estos datos en planeación urbana? Es complicado medirlo, pero por ejemplo les voy a dar un dato interesante y también, o sea, es mi punto de vista, pero es tangible. Yo creo que gran parte del problema que tenemos hoy por hoy de la segregación de las clases sociales, que en términos técnicos, quien conozca de esto se le dice zoning, ¿no? La planeación de las ciudades a través de separar la ciudad en zonas, ¿no? En zonas de vivienda, en zonas de comercio, en zonas industriales, etcétera, es como consecuencia del coche, del acceso a los coches. El que en el siglo XX hayamos incentivado toda la planeación urbana enfocada en darle servicio al coche, nos tiene donde estamos hoy. Por ejemplo, a mediados de 1800, cuando se le encargó al barón Haussmann, uno de los Napoleones, le pide al barón Haussmann, oye, necesitamos reestructurar París porque esto es un
relajo, ¿no? Era una ciudad industrial, obviamente cero salubridad, era un desorden, no era el París que conocemos hoy. El que conocemos Con un hoy... río súper contaminado. Exacto. Sí, Bueno, decían apenas lo acaban decían que de habilitar. apestaba, o sea, que París y Londres los olías a 50 kilómetros, te decían. Hoy por hoy están festejando. Hace 2-3 semanas, Carlos Moreno, que es un urbanista que está al frente ahorita. Así vi que se metieron a nadar. De la mano de Anne Hidalgo, que es la alcaldesa de París, y Carlos Moreno es colombiano, de hecho, y está de la mano con ella incentivando un programa que se llama La Ciudad de los 15 Minutos, subiendo un video de ya la banda se puede meter al agua en el Sena. ¡Wow! Después de no sé cuántos 300 años. No sé cuántos yo creo. años, sí, porque estaba súper contaminado. Entonces, cuando le encargan al Barón Haussmann esto, él reestructura París, al París que conocemos hoy en día, hace un modelo de vivienda, que es el modelo de los edificios que conocemos. Quien tenga la oportunidad de ir a París, o si no se meten en Google Street View y lo van a ver, esos edificios hermosos de planta baja más 5 o 6 niveles, fue un modelo de ellos, pero la clave estaba en la mixtura social de los edificios, vinculado a que no había sistemas de movilidad como los tenemos hoy en día y que no existía el coche. Entonces, ¿cómo lo estructuraron? Decían, a ver, planta baja comercial. Y en algunos casos, si eran oficios, vivían ahí mismo en la planta baja quienes practicaban esos oficios y brindaban servicio a la comunidad. Planta primera, hasta la fecha, se le llama piano nobile, ¿no? La planta noble. Vivía la familia o el grupo de personas con mayor poder adquisitivo del edificio, ¿no? La planta noble. Después, arriba, clase media. Arriba, en el siguiente nivel, la clase media baja. Y hasta arriba, la clase más baja y los sirvientes de la planta noble. Qué bonita la época sin elevadores, ¿verdad? Pues sí, o sea, a ver, claro, o sea, tema de accesibilidad, pues si tenías que usar silla de ruedas o no podías subir escaleras, pues era un tema complicado. Pero eso permitía que las personas de menores ingresos o de menor poder adquisitivo o clase social más baja vivieran en la papa, donde estaba chambeando y donde también se vivían dinámicas sociales interesantes, donde a lo mejor podía convivir el hijo de la clase baja con el de la clase alta, y entonces se hacían amigos y veía las costumbres y veía que estudiaba y veía que le interesaba y aprendía el oficio. Había una posibilidad de movilidad social. ¿no? Buenísimo. No, a lo mejor hasta que tu hija se casara con el hijo de rico, ¿no? Sí, bueno, hay Se muchas conoce novelas, mínimo, hay muchas bueno, novelas, ¿no? claro. De que eso pasó. Entonces, lo que yo creo que ha pasado es que hemos segregado como consecuencia del coche, y entonces hemos creado pues estos barrios de diferentes niveles socioeconómico, donde creo que lo más importante es que haya mixtura social. Sí. Pues si me preguntas a mí ahorita qué deberíamos estar haciendo, bueno, aparte de programas de incentivos, de programas de subsidio, de que los gobiernos se hagan de suelo público y que lo concesionen o que busquen colaboraciones público-privadas, es incentivar la mixtura social. Debemos de vivir, aunque no nos guste, cerca de las personas que tienen otra realidad a la nuestra, para arriba y para abajo. Claro. Porque es la única forma también de sensibilizarnos como sociedad. O sea, ¿quién la está pasando mal? Pues si cuando tú conoces a alguien y ves que la está pasando mal, no somos seres humanos, no somos insensibles. Pues tratas de ayudar y de romper involucrar. las burbujas. Exactamente. Literal. O ves a alguien que tiene mucho potencial. ¿A quién no le ha pasado que conoce a alguien que tiene mucho potencial? Y, oye, ¿por qué no estudias? Yo te apoyo, te echo la mano. Oye, ahí te va te recomiendo leer este libro, te recomiendo escuchar lo que sea. Sí. Pero si no tenemos conexión con esas personas, se vuelven invisibles. Y se pierden dentro de la mezcolanza y la falta de oportunidades. Que tienes toda razón, que también tiene que ver con la gentrificación. Que es lo que mucha gente dice, que la gentrificación acelera esta clasificación social y que realmente no es un problema de gentrificación, sino un problema de clases sociales. Totalmente. A ver, volviendo al tema de Ciudad de México. No quiero defender a quienes están viviendo ahí como extranjeras y extranjeros, pero que nos quede claro que esas personas están viviendo ahí porque no les alcanza para vivir como quieren vivir en sus ciudades. Claro. El gringo que está viviendo en la Condesa, No es el de clase alta. frente al Parque México, increíble, quisiera vivir frente a Central Park, pero no tiene para pagarse o para comprarse o para rentar un departamento Central Park. Entonces, bueno, pero en Ciudad de México puedo vivir en mi mini Central Park. Es también un problema estructural. O sea, también su ciudad les falló, como nos está fallando a nosotros. Y este tema de la gentrificación, hace rato hablábamos de broma, ¿no? Santa Tere. Creo que mucha gente lo está viendo en Santa Tere. Que ya se empiezan a ver comercios como más cool, hipstersones, la panadería no sé qué, el cafecito no sé qué. No, está cambiando completamente. Está cambiando completamente, ¿no? Y más de Enrique Díaz de León para arriba. Exacto. La gentrificación está vinculada a las oportunidades de comercio. En muchas ocasiones, a lo mejor hay una persona que
una barista, un barista, ¿no? Y quiere poner su cafecito, pero pues no le alcanza para ponerlo en Providencia porque las rentas están inhumanas, ni le alcanza para ponerlo en otras partes de la ciudad. Entonces dice, bueno, me voy a La Obrera, me voy a Santa Tere, donde puedo conseguir un localito más vara, le pongo rollo cool, hoy por hoy con redes sociales puedo atraer a clientela y entonces monto ahí mi negocio. Porque no podían, o sea, igual lo hubieran querido montar en otro lado, pero no tenían las posibilidades para montarlo en otro lado, lo montan ahí. Y ese comercio empieza a jalar a otros. Y yo siempre digo que hay dos cosas para que un asentamiento urbano exista: comercio y vivienda. Todo lo demás es complemento. Alguna vez tuve la oportunidad de hablar con el que estaba al frente de Imeplan, con Mario Silva, que hoy por hoy es básicamente el segundo al mando de Verónica Delgadillo en el Ayuntamiento de Guadalajara. Okay. Y él dirigía Imeplan y tenía mesas de trabajo con la comunidad de muchísimos temas, ¿no? Parques urbanos, movilidad, seguridad. Y le pregunté, oye, ¿y la mesa de vivienda? No, pues sí lo platicamos. No, la mesa de vivienda tiene que ser la primera. Claro. O sea, más del 80% de una ciudad, del espacio habitable de una ciudad, es vivienda. Tiene uso de vivienda. Entonces, la vivienda es la que estructura una ciudad. Hay una frase que a mí me gusta mucho de un urbanista español que se llama Josep Boingas, que dice, si la ciudad fuera una paella, la vivienda es el arroz. Y eso me hace mucho sentido porque también en el mundo empresarial hay gente que te dice, no, es que tu empresa tiene una mega fábrica y tiene un montón de activos, pero realmente el corazón de una empresa es la organización de la gente y la gente que trabaja en esa empresa. Entonces, en una ciudad debe ser igual. O sea, es quién vive es la que hace la ciudad. Si todos nos vamos, ya no es una ciudad abandonada. Oye, Fofo, ahorita para comenzar a cerrar el episodio, Clara Brugada, la jefa de gobierno de Ciudad de México, presentó esta semana, creo que fue la semana pasada, las medidas para combatir el alza de precios de vivienda, proteger comunidades originarias, frenar la especulación inmobiliaria en colonias como La Condesa, Roma, bla, bla, bla. Te quiero dar algunos puntos y que tú los puedas, que te puedas explayar aquí como experto que eres sobre los puntos que quiere implementar Clara Brugada, ¿sí? Primero, estabilización de rentas. Imposible. Imposible así como al tal. mercado no se le regula. Ajá. Porque, a ver, volvemos a lo mismo. Estamos en México y pasa en otras partes del mundo, no nomás es en México. ¿Te topan el valor de la renta? Te van a pedir el tope en transferencia o en depósito y lo demás en negro, en cash. Claro. Incentivas el yo mercado soy fiel informal, creyente sí. que al mercado no se le regula, se le influencia. Ajá, Por ejemplo, ajá. te lo digo rápido, Viena. El ayuntamiento de Viena tiene más de 400,000 viviendas en la ciudad. Es propietaria, ¿no? Propietaria la ciudad. Estado. El estado, la ciudad, el municipio. Y con eso controla los precios. Ellos ponen un precio medio. Imagínate el capital que tienen, porque aparte, o sea, son rentas subsidiadas, pero tienen una cantidad de ingreso pasivo increíble. Entonces pueden estar generando producción de vivienda nueva, están obviamente invirtiendo en servicios. Y si tú quieres venir como privado a competirles, no, compadre, pues échale ganas, no hay manera, ¿no? Sí, ¿no? Y aparte tienen esquemas de colaboración público-privadas que también les dan financiamientos con tasas más bajas de lo que están en el mercado para ayudar a personas que tienen a lo mejor un poder adquisitivo un poquito más alto, pero que también necesitan un apoyo. O sea, por ejemplo, en Francia pasa mucho, hay asociaciones como Paris Habitat que dividen a los grupos de personas en 3 niveles de subsidio, según tu renta, según tu ingreso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al mercado se le influencia. Claro, si me dices ahorita, oye, ¿cómo el ayuntamiento de Guadalajara o los ayuntamientos de este país van a hacerse de ese parque de vivienda tan grande? Pues no, es muy difícil que sea algo que veamos a corto plazo, será un tema de trabajar 40 años. Claro. Pues necesitaríamos como sociedad comenzar y exigir a las autoridades que esa agenda nos la respetan. No nos importa que cambie el color, no nos importa. Es uno de los grandes problemas desde mi punto de vista de la alternancia, ¿no? Exacto, sí. Lo que nos ha pasado en este país con la alternancia. Sí, qué chido que haya alternancia, pero cambia y los que vienen, si son de otro color... Todo está mal. Todo está mal, quítalo, cámbialo, tíralo, túmbalo. No lo hagas. ¿Por qué? Porque ahora yo voy a hacer lo mío, porque le quiero poner... A ver, ¿cuánto se gastan los ayuntamientos y los gobiernos cada que cambia el gobierno en nueva imagen corporativa de los gobiernos? En cambiar la imagen, los logos, los colores, playeras, las playeras, tazas, las plumas. patrullas. ¿Deberíamos de regular eso? No, es una imagen integral del municipio, del estado, del país y nadie la toca, compadre. Es nuestra imagen que como ciudadanos y ciudadanas las decidimos y tú te vas a encargar de administrar otras cosas. Mira, en eso sí soy rojillo.
En eso sí, que sí Que no debería gasten ser en del pueblo. tonterías, ¿no? Claro. O volvemos a lo mismo. ¿Cuánto dinero se fue en el tema de la cancelación del aeropuerto? Yo sé que hay un debate muy grande. Ya estaba hecho, ya termínalo. Ya estaba hecho. O sea, ya estaba hecho, ya termínalo, ya está. Ahorita tienen el AIFA que nadie va y va a acabar siendo un aeropuerto de carga y se acabó. Sí. ¿No? Y si acaso. Los mayores beneficiados somos en Guadalajara, ¿eh? Porque le están metiendo lana a nuestro aeropuerto, Sí. estamos creciendo en vuelos internacionales y pues sí, no hubiera pasado eso en Guadalajara si no hubieran hecho esto, que la cancelación de Ciudad de México. Pero eso fue nada más dando un golpeteo en la mesa y decir, no, ahora se hace lo que yo diga, como yo diga. No, compadre, ya llevaban 3 sexenios trabajando en eso. Tú no tienes la capacidad de cancelarlo. Y eso pasa con otras cosas que ni nos enteramos. A ver, el siguiente. Punto 2, regulación de alquiler temporal y plataformas como Airbnb. Yo estoy súper a favor. Ahí sí creo que hay un área de oportunidad. Deberíamos de regular la cantidad de unidades según las zonas de las ciudades, ¿no? O sea, a ver, esta zona de la ciudad ya tiene cierta cantidad y la parte de esa información la pueden conseguir rapidísimo a través de Se Airbnb, meten en Airbnb. o con AirDNA, lo sacan fácil y decir, ¿sabes qué? Esta zona de la ciudad ya tiene más de tanto porcentaje, ya no puede haber más licencias para rentas cortas. Eso sí lo deberíamos de hacer. Eso sí estoy de acuerdo que se haga y sí es algo lograble. ¿Se ha hecho en otras partes del mundo? Sí, en Barcelona ya tienen, creo que un poquito más de un año que lo están haciendo. En predial más Portugal caro. también lo están haciendo. Podría ser. ¿No? Entonces están limitando la cantidad de unidades de rentas cortas. Suena bien. Defensoría de los Derechos Inquilinos, que aquí esto sí lo veo un poco yo peligroso. Asesorarán y medirán los casos de abuso y abuso o desalojos injustificados con apoyo legal o arrendatarios. Y esto yo lo veo peligroso, que pueda disparar hacia el otro lado, de que se te monten ahí y no te paguen renta y no los puedas sacar. Sí. Y no me dio contrato. Sí, puede y pasar. sí me aceptó en efectivo y nunca me dio recibos y ahora me quedo. Sí. Vivimos en un país donde más del 50% de las personas inquilinas no tienen un contrato de arrendamiento. Ah, wow. Sí. Wow. Sí, ese es un dato. De hecho, hay una abogada que es muy famosa aparte en redes sociales, Carla Escofía, y yo coordino un diplomado en el TEC de Monterrey que se llama Escalas de la Ciudad, Vivienda, Barrio, Territorio, y hablamos de todos estos temas y le hemos tenido como invitado un par de veces y Carla da ese tipo de datos que son impresionantes. Yo no me lo hubiera imaginado. Como que el 50% de las personas que viven en renta no tienen un contrato de arrendamiento. Entonces, sí es importante que demos las herramientas para que haya una balanza, ¿no? Proteger a la propietario y proteger también al inquilino, ¿no? No yéndonos a los extremos. Por ejemplo, en España mucha gente ha escuchado de los famosos ocupas, donde se les sobreprotegió a estas personas que ocupaban las propiedades y luego era imposible sacarlos. Hoy por hoy se están reformando algunas cosas y creo que ya se está empezando a balancear, pero no debemos de llegar a ese extremo. Pero sí es importante que haya, sobre todo, apoyo. Oye, no tienes idea de nada, bueno, vente, yo te regalo el contrato y te lo hago. Como el caso viral de la señora esta que llegó con la pistola a sacar gente que las tenían invadidas y que les disparó. Ah, ¿no? sí, pero él invadieron su terreno. No, pero es lo que pasa, te invaden y dicen, me lo rentó y nunca me cobró y sácame. También hay grupos de mafias, de los famosos paracaidistas, ¿no? Que se dedican a andar buscando dónde hay una propiedad vacía y vámonos y dame dinero, no me salgo, ¿no? O sea, complicado. Pero sí creo que ahí sí hay un área de oportunidad y valdría la pena hacerlo. Siguiente, ley de rentas justas, razonables y asequibles. Aquí yo recuerdo en Alemania cuando viví, no te pueden sacar así como es aquí en México de que, oye, necesito el departamento en 3 meses. ¿Por qué? Porque se le da algún tipo como de derecho al rentista de decir, oye, si vas a estar viviendo en mi propiedad, pues entonces va a ser prácticamente tu casa y no te puedo sacar cuando yo te lo pida. ¿Eso tú lo ves bien o mal? A ver, es como cuando alguien renta y después quieren entrar a tu casa, ¿no? La propietario quiere entrar. Quiero ver cómo está la casa. No puedes entrar. Sí, claro. Tengo un contrato de arrendamiento y hoy por hoy es mi casa. Pero también han pasado tantas cosas de gente que hace mal uso de las propiedades que pues todos vivimos asustadas y asustados, ¿no? Entonces, sí, a ver, habría que buscar mecanismos de apoyo. O sea, oye, ya te van a sacar de tu casa porque te lo pidió, porque lo necesita la persona que es dueña de la casa. Bueno, a ver, ¿cómo podemos apoyarte? Apoyarte con alguna especie de catálogo de propiedades en la zona, de un subsidio para que puedas tener, por ejemplo, en Tlajomulco hay un programa bien interesante donde el ayuntamiento se vuelve, es pseudo, no es exactamente, pero tu aval.
para renta social. Entonces, oye, aquí ¿a quién le ha tocado cosas absurdas, no? De aval con propiedad, pero en una buena zona de la ciudad, pero que no sé qué. No me digan tonterías. ¿Quién tiene esa posibilidad? No. Pues por eso se van a la informalidad. Entonces, Claro. vamos a ver, ¿cómo yo te puedo ayudar para que tengas quien te respalde y puedas entonces buscar una propiedad en ciertas zonas? O si hubiera una producción de vivienda por parte de vivienda pública, por parte del ayuntamiento, pues a lo mejor tener acceso a ese tipo de productos. Es ¿no? que es eso, la sobreregulación genera informalidad. Si hacen Airbnb ilegal, la gente lo va a hacer ilegal y lo va a seguir usando y va a haber otra plataforma o no sé. Vivienda pública sostenible en zonas centrales. Se prioriza la construcción de vivienda social en áreas con presión inmobiliaria, trámites simplificados y armonía urbana. Eso Lo que suena hemos bien, hablado, ¿no? Eso Lo que suena hemos bien. hablado, totalmente. Súper bien. Aquí tenemos un súper mal ejemplo y no le va a gustar al Ayuntamiento de Guadalajara que lo diga, pero hasta hace unos años se llamaba IMUVI, Instituto Municipal de Vivienda. Después le cambiaron el nombre a Dirección de Vivienda y ahora es Agencia Municipal de Vivienda. Para nada ha servido lo que han hecho. Se deshicieron de suelo público. En 2021, si no me equivoco, hicieron esos fallos que si los lees, los tengo por ahí, todos truqueados, que se ve que entre compadres se asignaron la tierra y vendieron, o sea, literal como si el ayuntamiento fuera un aportante de tierra. ¿Quién me da más por el terreno? Y tú ves los fallos y todos ofertaron la misma cantidad. La única diferencia era que uno iba a No hacer puede ser. una banqueta más ancha o le iba a meter más arbolitos. Y se la dieron al que puso más arbolitos. Se ve que estaba todo amañado. Y está bien que produzcan, que haya colaboración público-privada, no hay problema. Pero mi crítica es, no nos tenemos que deshacer del suelo público. El suelo público es público y se mantiene público. ¿Quieres tú, privado, meterle lana? Ok, métele lana. Porque lo único que le pidieron es, me lo pagas a un precio bastante justo y el 30% de la vivienda, que toda es en venta, va a tener un tope de venta, ¿no? O sea, el 30% es protegida, por decirlo de alguna manera, y el resto es libre mercado, vivienda social. Y aparte, a mis colegas arquitectas y arquitectos, si ven los proyectos, te da risa, ¿no? Agarraron el mismo proyecto, lo copiaron y lo pegaron 5 veces y ya todos construían lo mismo. No hay o sea, pura vivienda en planta baja. Eso en este país con la inseguridad es complicadísimo. Se te meten a tu departamento, por eso vemos todo lo de planta baja llena de rejas. No hay comercio en planta baja, no hay activación de plantas bajas y está en el centro de la ciudad, a lo largo de la calzada de Independencia. No, bueno, y mínimo, porque ¿qué tal lo que están construyendo de que se quema el bosque y hacen esos condominios al lado de Mariano Otero que los ves todos feos, inundados ahorita? Y dices, ¿pero quién les dio el permiso? Corrupción. Otro punto, coordinación con el sector privado. Se tendrá una colaboración institucional con desarrolladores para promover la vivienda asequible y limitar las prácticas especulativas. A mí, si me preguntas, creo que sí está bien que se alíen con el sector privado. Sí. Nada más. El gobierno no bien. sabe construir, me queda el claro. gobierno no sabe hacer nada. Bueno, a lo mejor la clase militar ya se hacen expertos en vivienda. Pero no sé. yo sí veo bien que sea en conjunto, o sea, el Estado con los privados, obviamente tratando de no caer en esas corruptelas, ¿no? Sí, mira, siempre y cuando la vivienda o el producto esté en zonas consolidadas, bien comunicadas, que el gobierno haga su parte llevándoles transporte público colectivo, eficiente, de calidad, dándoles servicios a la redonda para que por lo menos sus necesidades básicas de vida la puedan hacer alrededor. Hace rato hablábamos de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Que están incentivando en París. Básicamente es eso, que a 15 minutos caminando, en bicicleta, en transporte público o en coche, tengas todo lo que requieres, por lo menos la mayor parte de tu vida. Wow, eso te da un nivel de calidad de vida excepcional. Increíble. Entonces, si eso se hace en zonas consolidadas que te brindan eso, adelante. Y mixtura social. ¿Qué pudiéramos hacer? Igual que también me cuelguen, no pasa nada, pero oye, desarrollador, ¿vas a construir? Ok, va. Tanto porcentaje de lo que vas a construir va a ser en tope de este precio. ¿Te lo voy a comprar yo, ayuntamiento, o te lo va a comprar quien sea que no lo puede vender para que lo pueda rentar o vender máximo en este porcentaje? Perdón, máximo en este precio. Este precio. Y Es una gran entonces idea. incentivamos la mixtura social. En Francia lo han estado haciendo en los últimos años. Ahí yo discrepo un poco de cómo lo hicieron porque te exigían como desarrollador, pero los desarrolladores empezaron a separar, o sea, hacían como 2 torrecitas en el mismo terreno. Acá la torrecita que de menor poder y acá la libre mercado. No. No se trata de eso. Se trata de que compartan áreas Elevador. comunes, elevadores. Yo sé que habrá gente que diga, ¿cómo va? Bueno,
pues que no somos seres humanos, no somos, o sea, somos personas racionales. Creo que podemos aprender a vivir en comunidad, ¿no? Por último, Fofo, nos compartiste 2 grafiquitas muy buenas para los que nos están viendo en video. Es el crecimiento de los precios de vivienda en México desde el 2005, así como el crecimiento del poder adquisitivo de los salarios, ¿no? Se ve un aumento pues prácticamente del 64% en el precio de la vivienda, tomando en cuenta la inflación. Y tomando en cuenta la inflación, se ve una disminución del 23% real del salario pues, de la gente, ¿no? Y que eso lo hablábamos también en otros episodios, David, que tú decías, bueno, pero es que hay demanda. Yo te decía, sí, hay más demanda de la vivienda, pero también es una realidad que la gente con su mismo salario no está teniendo las mismas oportunidades de adquirir una vivienda. Esto es aquí, es en el mundo. Eso es en el mundo. Esa gráfica que es propiedad de Máximo Jaramillo, que yo llevaba mucho tiempo buscando una gráfica que hablara de esta correlación, y ahorita qué bueno que está pasando lo que está pasando porque consiguió los datos, que está publicada en una cuenta de Instagram que se llama Gatitos contra la Desigualdad. Y hablando con un amigo el otro día, mira, oye, esto publicaron, lo vi, y Máximo está hablando de estos temas de vivienda y desarrollo urbano. Me pareció que ahí tenemos el dato de cómo nos ha mentido nuestro gobierno. Uh-huh. La inflación no es de los porcentajes que nos han dado en los últimos años. Uh-huh. La inflación es mayor, pero no sé si por conveniencia, para depender de un hilo nuestra economía, nos dicen otros datos. Yo lo veo, o sea, construir cada año más o menos es un 10% más caro. Wow. Y nadie incrementa su salario un 10%. No, nadie. Entonces, evidentemente hay también una crisis. ¿Por qué? Pues porque es mucho más caro construir y la gente, en términos reales, tiene menor capacidad de compra, ¿no? Y la otra que nos compartiste es en la zona zona metropolitana de Guadalajara. Las viviendas han encarecido 273% desde el 2005. Y tomando en cuenta la inflación es un 58%, y los salarios pues, real después de la inflación han disminuido su poder adquisitivo en un 27%. No, pues preocupante la disminución salarial aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Sí. Y en el país. Bueno, no es que disminuya, sino no crece al ritmo del costo de vida. O sea, disminuye en términos reales. En términos reales no te alcanza, o sea, sí. Sí, porque luego he hablado con personas y te dicen, no, pues yo gano más. Sí, pero vale más, menos. Pero la vinculación con lo que puedes comprar hoy pues es mucho menor. Correcto. Sí, o sea, y si hubiera una producción de vivienda social fuerte, pues a lo mejor, a ver, esta brecha estaría grande, pero no tan grande como está ahorita, ¿no? Entonces, pues ese es donde... ¿Quién tiene el capital para poder contrarrestar esto? Solamente los gobiernos. Ningún ente privado le va a meter la lana que necesita meterle para que este tema pueda medianamente balancearse. Uh-huh. Y el gobierno, insisto, en lugar de estar tirando la lana en otras cosas, esto es lo que sí vale. Y aparte, a largo plazo, si se hacen de un parque de vivienda, imagínense la cantidad de empleos que pueden dar. Claro. De manera directa e indirecta. Y como mortal, o sea, para no decir, es culpa del gobierno, o sea, nosotros como ciudadanos, ¿qué nos toca hacer? Informarnos mucho más, exigir a las autoridades y sobre todo que no creamos que los temas de ciudad son ajenos a nosotras y a nosotros. Uh-huh. O sea, somos ciudadanos. O sea, nos interesa cualquier obra, cualquier calle, cualquier parque, cualquier cosa que se haga, nos debe de interesar, tenemos que informarnos. Y no la típica respuesta de no queremos nada, ¿no? La renuencia al cambio. O sea, el otro día te decía a ti, ¿no? Estaba en una conferencia y dice un cuate, no, ya no quiero que construyan otra línea de tren ligero porque van a encarecer la vivienda donde pase esa línea. Pues espérate, ¡qué bueno! Eso es progreso. Claro. Entonces que la gente está atascada en el coche sin poderse mover porque no vaya a ser que le encarezca la vivienda. No, pues es que por ahí no va la cosa, ¿no? O sea, necesitamos que al mismo tiempo se esté dando infraestructura y posibilidad de nuevos espacios. Chidísimo. David, ¿tú alguna última pregunta? No, pues la verdad sigo pensando en todas estas cosas porque a mí el tema de la urbanización de la ciudad así se me hace... Ya sé que Guadalajara, por ejemplo, hablando de la ciudad en la que vivimos, es una ciudad muy bonita, pero que a la hora de que hablamos de la zona metropolitana en sí, es como tú dices, una zona muy segmentada. Y yo creo que es uno de nuestros más grandes problemas en pensar de la calzada para allá,
o pensar de Zapopan y Tlajomulco y no ver las cosas como una urbe en una zona metropolitana que compartimos cuenca hidrológica, compartimos aire en la forma en la que contaminamos y principalmente la calidad de vida de nuestros traslados. Totalmente de acuerdo. O sea, hay mucho por hacer. Como dato así rápido, por ejemplo, Valencia, España, menos de 1 millón de habitantes, tiene 9 líneas de metro. Bueno, entre tranvía y metro. Así de atrasadas y atrasados estamos en esta ciudad. Sí, claro. Porque le dejamos todo el transporte a los privados. Este periodo panista que se les hizo muy fácil decir, bueno, pues que haya 1000 rutas de transporte público de camiones y ya me da igual. El Cistecosome. Exactamente. Horrible. Entonces ahora estamos volviendo a tratar, ya hay más sensibilidad. No es una de las cosas que hay que agradecer a los gobiernos de los últimos años. La peatonalización de alcalde. A mí me tocó cuando yo cuando estaba en la universidad trabajé un proyecto de peatonalizar el centro de la ciudad, no sé qué, estás loco. Cuando lo empieza a hacer el gobierno de Guadalajara, yo hablé con 2 o 3 personas que están sobre Paseo Alcalde y estaban enojadísimas. ¿Cómo van a hacer eso? Pues si de por sí es un trafical, esto ya no va a funcionar, no sé qué, nada. Ahorita está precioso. Ahorita pasas por ahí, wow. Están encantados. No, muchísima gente, los tabachines comercios, ahí en está medio. hermoso, tranquilo, bonito, mejoró la calidad de vida. Bueno, es que no nos gustan los cambios, pero a veces hay que cambiar, ¿no? O sea, hay un término que a mí me gusta hablar mucho que es entropía urbana y más en contextos latinoamericanos. No tenemos la capacidad, desgraciadamente, ojalá que la tengamos algún día, de tener la sensibilidad para, como sociedad, cambiar, ¿no? De manera colectiva y remar hacia el mismo lado. A veces hay que generar caos para que luego vengan las soluciones, ¿no? Bueno, Fofo, muchísimas gracias. Yo estuve aquí de oyente y súper chismosa y muy atenta a todo lo que se platicó en esta mesa. Y me encanta muchísimo que pusiste propuestas a la mesa. Igual y suenan caóticas, igual y suenan de mucho movimiento, pero la verdad es que no veo nada, o sea, como muy, muy difícil de empezar, ¿no? O sea, son cambios grandes, son cambios necesarios, pero que poco a poco pudiéramos hacer. Me quedo con la palabra de incluyente, que creo que hace mucha falta el dejar de dividirnos, y es lo que yo he visto en estas últimas marchas, que sigue siendo la división, los ricos, los pobres, los americanos, los turistas, los locales, o sea, como que seguimos tratando hoy en día de dividirnos en vez de integrarnos, y creo que ese es como el reto más complicado, el comunicar las cosas y el meternos y empaparnos siendo parte de la sociedad, parte del barrio, parte de la colonia. Y aquí a mí me queda una pregunta que siempre los cifreros nos hacen y justo creo que eres la persona indicada para preguntársela. Estamos, además de todo esto que escuchamos, que sí existen mordidas, que ahora el desarrollador necesita levantar 25 pisos para hacer rentable un terreno y poder dar este proyecto inmobiliario. ¿Crees que en México y especialmente en Guadalajara hay una burbuja inmobiliaria o no? Sí, creo que hay precios mucho más altos de lo que deberían de estar, pero no por un tema de especulación per se, nada más porque la banda está especulando de más, sino porque es mucho más caro construir. Uh-huh. Entonces, o sea, el tema está en cómo podemos hacer construcciones más asequibles. Sí. ¿Cómo podemos encontrar esa fórmula? O sea, yo entiendo, y mucha gente lo habla, ¿no? Hay mucho capital, seguramente que está vinculado al crimen organizado en esta ciudad y que hay muchísimas torres abandonadas, sí es cierto, pero son torres en las zonas de mayor poder adquisitivo. ¿Dónde está la parte social? Quien crea, es que a mí me alcanza para vivir en la zona Andares y a mí me da igual si no hacen vivienda social. No, compadre, también te está afectando que no hay una producción social. Entonces, el que esté los precios por las nubes, yo creo que más que un tema meramente especulativo, es un tema de que nuestro sistema económico no está siendo realista con nosotros. Va, y otra pregunta es, o sea, yo veo muy complejo, y creo que aquí se habló en el podcast sobre el capital, ¿no? El capital es el que está dictando dónde se construye, de qué magnitud, a quién desplazas, a quién no. Y creo que es mucho por la falta de acceso al crédito, especialmente al individual, ¿no? O sea, una persona hoy en día, y luego vemos estos memes de que cuando hubieras tenido 3 años y te hubieras dedicado a comprar un terreno. En lugar de andar jugando con pelotas, ¿verdad? Sí. En vez de andar en el Xbox. Y bueno, y esto es más, justo refleja más que nada
pues la crisis de que hoy los jóvenes o jóvenes adultos tenemos el acceso a la vivienda súper limitado porque no poseemos justo el capital para adquirirlo, ¿no? Y yo creo que parte de todo este problema también viene, uno, del crédito, y bien lo mencionabas aquí, pocas personas pueden tener crédito, pocas personas les dan como el aforo completo. Esto quiere decir que no te prestan ni cerca del 100%, obvio, ni cerca del 50% de la vivienda para adquirirla, pero también creo que es un tema de por qué el banco necesita una tasa del 10, 12% para prestarte dinero, porque justo no existe esta parte jurídica que le vaya a cuidar al banco la garantía, ¿no? Entonces aquí yo, bueno, podríamos creo que seguir hablando, ya no me tocó meterme a esta charla, más tiempo, pero, o sea, ¿cuáles serían como 3 recomendaciones finales para la solución del acceso a la vivienda? Que abramos los ojos y nos demos cuenta que nuestras ciudades están siendo planeadas, diseñadas y manipuladas por banqueros, valuadores, mercadólogos y políticos que no tienen ni maldita idea de cómo es un buen espacio para vivir. Ni las ganas de hacerlo bien. No, tampoco, no les interesa, ¿no? O sea, entonces yo veo estudios de mercado cuando recomiendan a los desarrolladores qué hacer, o sea, qué desarrollar, qué tipología de vivienda desarrollar. Venden piñas, venden papa por facturar, no les importa nada. El sector financiero, a ver, ¿cómo es posible que un banco no te preste un crédito hipotecario para una vivienda hecha con adobe? O sea, la forma para vivir más cómoda, o sea, el mejor confort térmico interior de una vivienda sería que fuera base... Súper adobe. Base adobe, base muros de tierra. Y aparte, pues tienes la materia prima nada. Ah, no, en este país no te pueden dar un crédito hipotecario. No hablemos ni siquiera de construcción en madera, ¿no? Que aparte sí, me queda claro que no vivimos en un país que tengamos ese talento o esa herencia de construcción en madera como pasa en el norte. O abundancia global. De bosques que allá también. Sí, o abundancia, pero ¿cómo es posible que los bancos limiten el sistema constructivo y tengamos entonces lleno de bloc de jalcreto, ladrillo, que no sé si sepan, pero las ladrilleras es uno de los sectores que más contamina en la zona metropolitana de Guadalajara, si no es que el que más. Es que lo queman con carbón en montañas. Exactamente. Entonces, en la parte, o sea, el sector financiero tiene que, por un lado, dejar de limitar los sistemas constructivos, que no se metan en eso, y por otro, creo que debería ser muy bueno que a esas personas que se van a hacer en su primera vivienda les subsidien, porque no nada más Infonavit es para un sector de la población que es formal. Tenemos un problemón en el otro sector. Les subsidian una parte de la tasa. No es posible que alguien pague más del 9% un hipotecario. Si bien te fue, yo creo. No sé cómo está la tasa hoy. No, si oye, bien te fue. a ver, no, si bien te fue. Sí, normalmente es 10 más 4. Te fue increíble, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo es posible? Deberíamos estar pagando para tu primera vivienda. Para la segunda ya paga la compra. Es más, paga el doble, no hay bronca. Pero para la primera, que pagues una tasa más baja, no sé, 4 o 5%, se me hace mucho también. Como pasa en países desarrollados, ¿no? En Europa la tasa está, el Euribor está en creo que abajo de 2%. Puedes conseguir un hipotecario en 3%, ¿no? Entonces, bueno, por ahí sería un poco la forma en la que lo puedo ver. Pues mil gracias, Fofo. Gracias por tu participación en Cifras. La verdad teníamos 1000 ganas de que vinieras y bueno, pues por fin se nos armó y justo coincidió con estas marchas contra la gentrificación. Que nos dejas muchísimo que pensar y muchísimo que participar. Cuando quieran, aquí estamos a la orden. Nos alargamos un poquito más, sorry, porque hablo bastantito, pero bueno, hay muchas ideas que queremos compartir y pues ojalá que haya más cifreras y cifreros que se sumen a involucrarse en temas de ciudad porque es importantísimo hacerlo. No, hombre, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Si tienen dudas particulares para Fofo, con mucho gusto las podemos recibir y se las pasamos para que tengamos respuestas todo, de alguien, buenas, malas, de un hate. experto en este problema tan grave. O ¿en dónde te puede encontrar la gente en redes sociales? Bueno, no publico en redes sociales mucho de estos temas, pero en Instagram @Fofo de la Torre y en mi oficina que es @Rea Architectural Studio. También en Instagram, estoy en LinkedIn y el diplomado en el TEC, doy clases en la UDG y siempre ando ahí en conferencias donde se pueda tratar de abonar un poquito las ideas. Va, Fofo. Oye, y la última pregunta, que esta se la quiero hacer a todos los entrevistados que tengamos en este podcast, es ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Mi educación. Va, pues muchas gracias. Gracias. Chido. La Pod House, estudio creativo.